Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión realizaremos 7 ejemplos en Processing. Posteriormente realizaremos 2 ejercicios. Cada ejemplo tendrá un valor de un punto en la escala. El primer ejercicio tendrá un valor de un punto y el segundo ejercicio tendrá un valor de 2 puntos. Lo primero que haremos será repasar un poco lo que ya hemos estado trabajando. Tenemos una estructura que se llama Void Setup, que como ustedes ya saben, permite realizar una única vez al principio de la ejecución del programa. Recuerden que todos los comentarios, es decir, lo que yo ponga entre diagonales, tienen ustedes que escribirlo porque va a venir dentro del examen. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tener una función para determinar el tamaño de la pantalla. En este caso, si queremos un tamaño completo, vamos a utilizar la función full screen. Y posteriormente también hemos visto lo que es la función background, que establece el fondo, el color de fondo. Tenemos dos modalidades cuando tenemos un argumento, es decir, un único valor dentro del paréntesis, que corresponde a escala de grises, que va de 0 a 255. O bien podemos tener tres valores que corresponden a R, G y B, o rojo, verde y azul, que de igual manera van de 0 a 255. Voy a colocar aquí 255, lo que implica que es un color blanco. Recuerden que el color negro es el color 0 y cualquier número intermedio entre estos dos va a generar un color gris. Vamos a ver otra nueva función que se llama stroke. Stroke me permite cambiar el color de las líneas y del área perimetral de una figura. De igual manera puede estar con un solo argumento, como aquí en background, indicando que está en escala de grises, o con 3, indicando que es RGB. Yo pondré un color rojo que corresponde al RGB 25500, 0 en verde y 0 en azul. Entonces aquí voy a poner la anotación que cambia el color de las líneas. Posteriormente tenemos otra función que se llama stroke weight. Stroke weight me permite establecer el ancho de las líneas en píxeles o el ancho del contorno. Le voy a poner que tenga un ancho de 10 píxeles. Entonces aquí lo voy a colocar como comentario, ancho, contorno en píxeles. Posteriormente vamos a realizar la siguiente actividad. Imagínense que tenemos este rectángulo que representa la pantalla completa. Nosotros recuerden que en Processing trabajamos con coordenadas en X y coordenadas en Y, en igual que en matemáticas. Para recordarlo mejor, bueno, tenemos el eje horizontal, que corresponde al eje X, lo voy a poner con color amarillo, y el eje vertical, que corresponde al eje Y. Lo voy a poner en color rosa. Y rosa, X amarillo. Ahora, la coordenada central, donde se unen los dos ejes, lo consideramos como el origen y corresponde a la coordenada 0,0. Siempre va a ser el valor en X y el valor en Y posteriormente, que sería 0,0. En este caso, nuestra coordenada de origen es esta de aquí, esta de la esquina en Processing. Ustedes ya lo saben. Y por consiguiente corresponde al valor en X 0. Lo voy a poner en amarillo, el valor en X, y en rosa el valor en Y. 0,0. Esta coordenada corresponde a 0,0. Si nosotros queremos considerar esta coordenada de aquí en una pantalla completa, no podemos saberlo. Cuando nosotros establecemos nuestro ancho de la pantalla por medio de la función size, por ejemplo, 800,400, ya sabemos que el primer valor corresponde al ancho.
mientras que el segundo valor corresponde al alto de la pantalla. Entonces, si yo supiera que mi pantalla es de 800 por 400, quiere decir que el valor de esta coordenada correspondería a la posición 800 en X y 400 en Y. No obstante, cuando utilizamos la función full screen, no sabemos qué dimensiones tiene nuestra pantalla, porque las pantallas van a cambiar dependiendo de la resolución que se establezca en el sistema operativo o inclusive de la dimensión que tenga nuestra pantalla física. Entonces, vamos a tener dos argumentos, recordando que los argumentos son los que encontramos dentro de los paréntesis. El primer argumento se va a llamar width y el segundo argumento se va a llamar height. Width es un argumento que me permite conocer el ancho de la pantalla. Almacena el ancho de la pantalla. Mientras que height va a ser el argumento que almacene el alto de la pantalla. Ahora, sabiendo esto, quiere decir que el extremo de la pantalla de processing en el eje X va a ser width. Mientras que el extremo de la pantalla en el eje Y va a ser height. Lo voy a poner en rosa, recordando que todo lo que ponga en rosa corresponde al eje Y y todo lo que ponga en amarillo corresponde al eje X. Entonces, en este caso, si yo quisiera saber qué coordenada es esta de aquí, tengo que considerar primero el valor en X. Como ustedes ya saben, toda coordenada empieza con X y termina con Y. Lo primero que tenemos es que avanzamos. Para llegar a este punto, tengo que preguntarme cuánto avancé primero en X. Y puedo checar que en X he avanzado en total de este punto, que era 0, hasta este punto, que corresponde a width. Entonces quiere decir que avancé una distancia de width, donde width ya sabemos que es el ancho. Voy a poner también aquí como anotación. Width es igual al ancho de la pantalla. Es el ancho de la pantalla. Mientras que height corresponde al alto de la pantalla. Quiere decir que si yo tengo esta coordenada, significa que aquí tenemos en width, hemos avanzado hasta llegar a width, hasta llegar al ancho final de la pantalla. Mientras que en Y tenemos que hemos avanzado desde este punto que era 0 hasta llegar a este punto. Porque si yo trazo una línea, veré que llegué al punto final en Y, que corresponde a height. Entonces aquí voy a ponerle que avancé hasta height. Entonces, de ancho hasta height. Si yo trazo una línea de 0,0, aquí, perdón, es aquí le puse ancho, pero debía de haberle puesto en inglés, que es width. Recuerden que processing está en inglés. Entonces, aquí le voy a poner width, height. Width, height. Entonces, quiere decir que en este caso, si yo trazo una línea de 0,0 a la coordenada width, o sea, todo en ancho y todo en alto, me va a trazar esta línea diagonal. Pero según mi programa, yo le puse un grosor de 10. Entonces, bueno, vamos a ponerla un poco más gruesa. Y la puse con un stroke de color rojo. Entonces, así me tendría que quedar más o menos mi línea. Entonces voy a proceder a trazarla. Line, paréntesis,
0,0, width, height. Es importante tener cuidado porque en este caso siempre va a ir width antes que height, porque width corresponde a la coordenada en X y height corresponde a la coordenada en Y. Y recordemos que siempre primero trazamos la coordenada en X y luego trazamos la coordenada en Y. Vamos a visualizarlo con el botón de ejecutar y ahí tenemos nuestra línea que va de forma transversal. Bueno, ahora para salir del modo de pantalla completa, recuerden que podemos presionar la tecla Escape, ESC, o la tecla Alt, F4. Prosiguiendo con la explicación, si yo quisiera trazar, por ejemplo, ahora esta línea que va de este extremo a este otro extremo, pues tendríamos que analizar. Podemos iniciar con cualquier lado, es indistinto. Si yo considero, bueno, en este caso ya sabemos que primero vamos a iniciar con width, que sería el valor de X. Y si yo soy observadora, podré ver que en realidad avancé de este punto hasta el final de la pantalla. Y a su vez, por consiguiente, este punto de abajo siguió siendo width, porque tanto este punto como este otro punto rojo están en la misma ubicación en el eje X, que corresponde en width, que como les dije, es el ancho de la pantalla. Bueno. Ahora, la pregunta sería, ¿cuánto avancé en Y? Y Y recordemos que es el eje vertical, el eje rosa que estoy representando, y en Y me quedé en este punto, no me moví de este punto. En Y simplemente estuve aquí. Este punto está en esta posición en Y, no se movió en absoluto. Entonces, quiere decir que mi coordenada en Y no cambió, siguió permaneciendo en 0. Entonces es lo que voy a hacer. Voy a ponerle que width, 0. Todo el ancho y en la posición Y se conserva en 0. Ahora, con respecto a este punto, debemos de considerar cuánto avanzamos en X. En X, recuerden que siempre es el primer valor que consideramos, veremos que avanzamos nada. Nos quedamos, X está representado por el color amarillo, nos quedamos en este punto, no avanzamos absolutamente nada. De hecho, X, bueno, si prolongamos la línea, pues aquí está, sigue estando en esta posición. No avanzamos nada. Entonces quiere decir que nos quedamos en la posición 0 en X. 0 en X. Sin embargo, no es el caso con el eje Y. En el eje Y avanzamos hasta llegar al final de la pantalla. Entonces, si yo trazo una línea de color rosa, podré ver que de este extremo, que es el eje Y, llegué hasta lo que fue height. ¿De acuerdo? Entonces, la coordenada para trazar una línea de color rojo que vaya de este punto a este otro punto sería 0, height hasta width, 0. O al revés, width, 0 hasta 0, height. El orden de los factores no afecta el producto. Entonces, line, paréntesis, width, 0, 0, height. Punto y coma. Vamos a visualizarla con el botón de ejecutar. Ahí ya tenemos el talle. Posteriormente, si yo quiero trazar las líneas centrales, tengo que ser observadora y tengo que ver que en realidad están en medio. En medio, lo que significa que están a la mitad justamente. Entonces, si yo quiero trazar esta línea de aquí, tendría que enfocarme pues en esta coordenada y en esta otra coordenada de abajo. Para llegar a esta coordenada, iniciando con el valor en X, como siempre lo hemos estado haciendo, veremos que en realidad aquí es 0, aquí es width, pero no llegamos hasta width, llegamos justo a la mitad. ¿A la mitad de qué? A la mitad de width. Entonces, lo conveniente sería poner, en lugar de poner width, vamos a poner la mitad de width, que es width sobre 2. Y width sobre 2 ya me permitió llegar a la mitad de mi ancho de la pantalla. Estoy diciendo, coordenada en X va a llegar hasta la mitad de la pantalla. Width sobre 2. Y ahora coordenada en Y va a quedarse en la posición 0. Porque si se fijan, nunca nos movimos de esta posición. Jamás nos movimos de este punto en Y. Siempre estuvimos aquí. Entonces, quiere decir que aquí va a ser
with, 0 y en Y vamos a seguir estando en la coordenada 0. ¿Por qué? Porque no hemos avanzado ni poquito en el eje Y. Ahora, con respecto a la coordenada de abajo, vamos a fijarnos que en el eje X nos encontramos en la misma coordenada que en la parte de arriba, lo que corresponde a width sobre 2. Entonces, esta coordenada de aquí, nuevamente en X, va a encontrarse a la mitad de la pantalla en X. Width sobre 2. Mientras que la coordenada en Y ya no es 0, porque quiere decir que no avancé nada en Y. Y no es así. En Y sí avancé. Para llegar a este punto, fíjense cuánto tuve que avanzar. Veámoslo de esta manera. De aquí a acá. Y es cuando veo que está en el mismo punto que aquí, que corresponde a height. Entonces, quiere decir que la coordenada en este caso sería width sobre 2, height. Y ahí ya tengo mi línea de este extremo a este otro. Ahora, posteriormente tenemos, bueno, vamos a probarlo antes de realizar la última línea para conformar un asterisco. Vamos a escribirla, es line, y sus argumentos sería width sobre 2, 0, width sobre 2, height, que son las mismas que tracé ahorita. Si lo ejecuto, veré que ya tengo esta línea. Ahora, para trazar la última coordenada que corresponde a esta posición y esta otra, quiere decir que voy a visualizar primero mis valores en el eje X. Y en el eje X tenemos que no nos hemos movido del eje X, estamos en este punto. Entonces, aquí tendríamos el valor de 0. Sin embargo, si de una vez nos vamos al otro valor de X, podemos visualizar que en esta parte sí nos hemos movido. Nos movimos hasta llegar al ancho de la pantalla, al valor de width. Para llegar a este punto, pues abarcamos todo lo que fue el ancho de la pantalla. Entonces, aquí tendríamos la posición en X de width, del ancho total de la pantalla. Ahora, con respecto al valor en Y, tenemos en ambos casos que se encuentra en la misma posición en el eje Y. ¿Cuál es esa posición? Bueno, ahí me quedó un poco chueco, pero imaginemos que sí está derecha. ¿Cuál es esa posición? Pues si de aquí a acá corresponde a height, de aquí a acá es la mitad del alto de la pantalla, lo que viene siendo igual a height sobre 2. Height sobre 2. Y como esta coordenada es la misma en Y que esta otra coordenada, quiere decir que aquí también tendré height sobre 2. Y si yo lo compruebo en processing, podré ver por medio de una línea, line, quedamos que es 0, height sobre 2, width, height sobre 2. Y se parece de hecho a esta línea que antecedió, solamente que aquí en la segunda opción, en lugar de dividir entre 2 el ancho, hemos dividido el alto. Y vamos a visualizarlo. Y ya tenemos nuestro primer ejemplo de 7. Ahora vamos a realizar otro ejemplo. Para ello, bueno, primero voy a explicar en qué consiste. Vamos a realizar un círculo el cual permita que se mueva mi cursor, es decir, la flechita del mouse. Para ello voy a utilizar también la siguiente estructura, Void Draw, que como ya había comentado, Void Draw, a diferencia de Void Setup, permite que se realice una y otra vez las funciones que yo tenga dentro. ¿Cuándo se va a interrumpir? Cuando yo cierre el programa. Mientras el programa esté en ejecución, seguirán repitiéndose una y otra vez las funciones que yo tenga dentro de Void Draw.
Dentro de Void Setup vamos a poner nuevamente la pantalla en tamaño completo, full screen. Se me pasó decirles en el pasado que el ejemplo que les puse con full screen, también lo que son los atributos width y height, no solamente funcionan con pantalla completa. Si yo defino una dimensión de pantalla, por ejemplo 400,800, width pasa a tomar el valor de 400 y height el valor de 800. Bueno, ahora voy a utilizar la función para cambiar el color de la línea. Ya vimos que es stroke. Recuerden siempre que las funciones se tienen que poner en azul, indicando que están bien escritas. Voy a poner un color verde que corresponde a 0,255,0 y voy a ponerle también un stroke weight de tamaño 10. Weight tamaño 10. Bueno, ahora en Void Draw voy a poner una elipse para trazar un círculo. Recordemos, antes de ponerla en setup, voy a recordar un poquito la función elipse. Elipse consta de 4 parámetros. El primer parámetro corresponde a la posición en X. Y lo voy a poner como anotación. Argumentos es centro en X, centro en Y, radio en X, radio en Y. Sabiendo esto, por ejemplo, puedo poner en la posición, si mi pantalla es full screen, puedo ponerla en la posición 600 por 400 y que tenga un radio en X. Si yo quiero un círculo, pues tengo que poner dos valores iguales. Por ejemplo, de 50 y 50. Si yo lo pruebo, veré que me traza el círculo en la posición 600,400 y con un radio en X de 50 y un radio en Y de 50. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo lo pongo en Void Draw? De igual manera me va a hacer exactamente lo mismo visualmente. Sin embargo, internamente lo que está haciendo es dibujar 30 círculos blancos con verde por segundo. Obviamente lo hace tan rápido y no hay ninguna otra acción. Se pone un círculo sobre de otro círculo igual que no se alcanza a ver diferencia. Sin embargo, yo puedo hacer que esos círculos ya no permanezcan en esta posición en X y en Y fija, sino que cambien respecto a mi mouse. Para eso voy a tener dos atributos. El primer atributo se le llama mouse X, que como su nombre lo indica, es un argumento que me permite conocer la posición en X de mi cursor. La posición en X en la pantalla, ¿de acuerdo? Mientras que mouse Y, el caso contrario, es un argumento, aquí X y Y van en mayúsculas, un argumento que me permite conocer la posición en Y de mi cursor. Al ser unas palabras que ya están preestablecidas por processing, o sea, ya las conoce, ya sabe cuál es su función, se ponen en color rojo. Si por alguna razón su función está en negro, quiere decir que algo está mal escrito. Por ejemplo, les falta la mayúscula. Entonces, si yo pruebo este programa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dibujar una y otra vez, porque está dentro de la estructura Draw, va a dibujar una y otra vez un círculo, pero ahora en lugar de ponerlo en una posición fija, se va a ir moviendo respecto a mi mouse, respecto a las posiciones del mouse. Vamos a ver, fíjense, ahí se va viendo. Yo puedo hacer cualquier dibujito. Puedo hacer círculos, bueno, cualquier cosa con mi mouse. Entonces, si yo quiero que no deje este rastro el círculo, puedo hacer la siguiente técnica. Si yo hago que se dibuje, que se ponga un color cada vez que trace un círculo, por ejemplo, un background, que recuerden cambia el color de fondo, un background 0 para poner un color negro. Si yo hago esto y lo pruebo, ya no va a dejar ese rastro, ya se va a ir viendo como si hay movimiento. Pero, ¿qué es lo que está haciendo en realidad? Bueno, voy a guardar este por si lo llego a ocupar. Pantalla processing. Con la explicación solamente lo puedo utilizar de nuevo. Archivo, abrir. Perdón, nuevo. Archivo nuevo. Ok. ¿Cómo funciona el círculo? Por ejemplo, si yo quiero, ¿qué es lo que hace Draw? Primero, según mi código, pone el color de fondo negro.
Luego traza una elipse de color blanca con un contorno verde. Ok, y la traza en la posición de mi mouse. Por ejemplo, aquí. Vamos a pensar que muevo mi mouse un poquito, por ejemplo, aquí. Entonces, nuevamente vuelve a regresar. Recuerden, esto en realidad lo hace 30 veces por segundo. Entonces, por eso no se alcanza a percibir el movimiento lento. ¿Qué es lo que vuelve a hacer processing? Pues vuelve a poner otra vez la pantalla de color negra. Bueno, aquí lo voy a... pues sí, no me queda de otra. Lo voy a tener que volver a pintar el círculo. Ok, vuelve a poner la pantalla negra y ahora vuelve a trazar el círculo de color verde con blanco en otra posición. Y si si vuelvo a mover el mouse y está en otra posición diferente, pues vuelve a pintar de negro y traza nuevamente el círculo de color verde con blanco. Por eso se va viendo ese movimiento, pero en realidad es que está pintando y dibujando círculo, pintando y dibujando círculo. Y así infinitamente, bueno, mientras tenga mi programa abierto. Y este sería mi tercer ejemplo. Mi tercer ejemplo va a ser similar. Voy a trabajar también con los argumentos mouse X y mouse Y, pero en esta ocasión voy a conocer una nueva función, una función que me permita mostrar un texto en la pantalla. Ya no solamente una elipse, un rectángulo, una línea, sino ahora también un texto. Voy a seguir utilizando la función full screen y voy a utilizar la función fill, que como ustedes recordarán, fill tiene dos comportamientos, ya sea que tenga un solo argumento, lo que quiere decir que está en escala de grises, o que tenga tres argumentos, lo que quiere decir que está en formato RGB. Si yo quisiera poner un texto amarillo, por ejemplo, basta con que le ponga todo en color rojo, todo en color verde y nada en color azul. Fill, como les dije, me va a permitir también colorear el texto, porque el texto también es como si fuera un gráfico, una forma. Tenemos otro argumento, otra función que se llama text size. Esta función es nueva, ahorita la voy a explicar. Text size va a servirme, como su nombre lo indica en inglés, para definir el tamaño del texto. Define el tamaño del texto. Como ya saben, todos los números están dados en píxeles. Ahora, dentro de VoiceDraw, yo puedo, por ejemplo, mostrar mi nombre y que se vaya moviendo con respecto a mi mouse. Para ello utilizo la función text y text sirve para colocar el texto. Colocar texto en mi pantalla. En la pantalla. Y los argumentos son... Voy a ponerlo con un comentario que me abarque más de un renglón. Recuerden que es con diagonal asterisco, asterisco diagonal. Entonces voy a poner text es la función que me sirve para colocar texto en la pantalla. Coma. Sus argumentos son tres. El primero es lo que se va a mostrar, que pueden ser texto, variables, números, bueno, constantes, o los tres juntos. El segundo argumento es la posición en X. Recuerden, siempre es X y Y. Posición en X, donde aparece el texto. El tercero es la posición en Y, donde aparece el texto. Entonces, sabiendo esto, si yo quisiera mostrar mi nombre y que lo siguiera el mouse, que siguiera mi nombre el mouse, pues tengo que poner primero el texto. El texto, cabe mencionar que al igual que en Paint, va a ir entre comillas. Es bien importante que vaya entrecomillado. Entonces, text le voy a poner entre comillas.
por ejemplo, Isabel. Ahora, el segundo argumento corresponde a la posición en X. Entonces quiero que siga mi mouse, por consiguiente lo voy a mover a mouse X. Y en el tercero quiero que mueva mi mouse en la posición, más bien mueva mi texto en la posición en Y también de mi mouse. Si yo lo pongo fijo, quiere decir que si yo pongo aquí un número en vez de mouse Y, solamente se va a mover con respecto a mi mouse, pero en una sola línea vertical. Entonces vamos a comprobarlo. Vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, aquí ya se puede ver mi nombre que se va moviendo y al igual que el círculo de hace un rato, pues me va dejando un rastro. Para quitar el rastro, pues nada más basta con que le ponga un background. Entonces voy a ponerle, a ver, un background y le voy a poner números al azar a ver qué sale. Por ejemplo, a ver, 180,20,50. A ver qué color me sale. Bueno, esto está padre. Pero aquí me faltó que, en este caso, el background va primero que el texto. Ahí está. Bueno, ahora, si yo quisiera mostrar las coordenadas en X y Y, pues también puedo mostrarlas poniendo mouse X, mouse Y. Pero aquí no puedo dejar dos variables, en este caso, porque son variables solitas. Tengo que separarlas por medio de, o debo de, en este caso, concatenarlas. Es decir, poderlas trabajar como un único valor a mostrar. Para eso voy a utilizar el operador de más. No es una suma, solamente estoy mostrando, en este caso, el valor de la posición en X y el valor de la posición en Y. Y que a su vez esos valores se vayan siguiendo con estas posiciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ahí está el valor, se va mostrando. Bueno, en realidad aquí sí me lo está sumando. Voy a separarlo por medio de un texto. Voy a ponerle entre comillas, el texto siempre va entre comillas. Voy a poner, por ejemplo, valor en X igual o valor X. Y aquí pongo un más para separar texto de variables. Siempre va a llevar el más. No puedo ponerlo junto porque si no estaría mal. El más es el concatenador, la unión entre un texto y una variable. Y aquí voy a poner valor en Y. Si yo lo hubiera dejado así, en realidad me estaba sumando ambos valores. Entonces voy a ponerlo de esta manera, valor Y igual. Entonces, bueno, ya si lo pruebo. Aquí me faltó poner un más. Y vamos a comprobarlo. Ahí está, valor en X, valor en Y. Ahora, si yo quisiera, creo que es muy largo valor en X y valor en Y, así que solamente le voy a dejar valor y valor. Aquí le voy a poner un espacio entre el valor en mouse X y la letra Y en texto para que se vea mejor. Y ahí está. Y ahí ya tengo, como les dije, las coordenadas en X van a irse incrementando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en Y. Ahora, para que les quede más claro, voy a hacer aquí como las anotaciones, aquí de qué partes, en este ejemplo, qué parte sería la 1, la 2 y la 3 de mi función text. Aquí todo lo que está antes de la coma, aquí ¿por qué no ponemos coma como en Paint para separar en este caso las variables del texto? Porque si nosotros ponemos coma, automáticamente la coma es la que separa un argumento de otro. Y si nosotros tenemos una coma donde nosotros queramos, ya va a estar mal nuestra función porque nos va a considerar más de 3 argumentos y la función text tiene 3 argumentos. Entonces aquí
voy a simplemente considerar todo este primer punto de las variables concatenadas con el texto como lo que voy a mostrar. Luego voy a considerar mouse X como la posición en X donde quiero que aparezca mi texto y mouse Y como la posición en Y donde quiero que aparezca mi texto. Entonces, bueno, ahí no cambió nada, nada más para que lo vuelvan a ver. Y ahí está, este texto, X es igual a mouse X, Y es igual a mouse Y se mueve gracias a que también le puse que siguiera la coordenada que tiene mi mouse en este momento. ¿Sale? Recuerden que es bien necesario poner el background para que se vaya sobreescribiendo, para que se vaya tapando lo que se vaya imprimiendo, mostrando y no deje ese rastro. Entonces, este sería nuestro tercer ejemplo. Nuestro cuarto ejemplo, vamos a entender cómo funciona VoidDraw por medio de un atributo que se conoce como frame count. Hasta aquí hemos visto los siguientes atributos que son mouse X, mouse Y, width y height. Vamos a ver ahorita otro atributo, les dije frame count. Voy a borrar toda esta parte, bueno, el background lo voy a dejar y voy a borrar todo menos full screen. Este full screen sí lo voy a dejar. Ahora, vamos a tener también, voy a ponerle aquí un text size, ese no debí de haberlo borrado, text size, nuevamente a 50 de píxeles de tamaño, porque voy a mostrar, yo les comentaba que la función draw hace 30 vueltas por segundo. Estas vueltas o cuadros por segundo se le conocen en el mundo del diseño digital, como lo son las animaciones, como fotogramas, como las películas. Decimos que las películas están a 27 frames o 27 cuadros por segundo. O sea, una película tiene cierta velocidad porque por segundo se ven 27 tomas. Entonces, para los que conocen el stop motion, que son hacer como figuritas de plastilina, utilizar objetos para irles tomando fotos y simular movimiento, corriendo consecutivamente esas fotos, pues eso se conoce como, bueno, esa velocidad o esa nitidez que va a tener en la animación, como es, por ejemplo, la de Coraline y la Puerta Secreta o El Fantástico Mundo de Jack, etcétera. Todas esas películas, pues, trabajan con un número amplio de fotogramas para que la película se vea de una buena calidad, de una buena velocidad. Entonces, bueno, pero ese es otro tema. Aquí tenemos lo que es full screen, lo que es text size. Y vamos a tener aparte aquí en VoidDraw nuestro color de fondo. Y vamos a tener un text que ya sabemos que tiene 3 atributos. Lo que queremos mostrar, la posición en X y la posición en Y. Lo que queremos mostrar en este caso va a ser el atributo frame count. Recuerden que la segunda palabra siempre va en mayúscula. Lo voy a anotar aquí arriba para el significado del frame count. Frame count es un atributo que permite contar el número de fotogramas que lleva la función draw, la estructura draw. En otras palabras, es el número de vueltas que ha dado. Entonces, voy a dejar que me muestre el frame count y que lo ponga en cualquier posición. Estoy en tamaño completo, así que le voy a poner 600,400. A ver, para que visualicen cómo se ve. Le tengo que poner el background, si no se empezaría a sobreescribir en mi pantalla. Fíjense los números cómo van creciendo, porque en realidad me está mostrando 30 números por segundo. A lo mejor dicen, no, no son 30, son menos. Pues para eso tenemos otra función que se conoce como frame rate. Frame rate permite, bueno, aquí lleva un número en medio como atributo. Frame rate es una función que permite establecer la velocidad de los fotogramas por segundo, de los frames. Frame, fotograma, cuadro es lo mismo.
por segundo. Por defecto ya les dije que son 30. Entonces, si yo lo dejo con 30, no va a cambiarme nada, porque son 30 fotogramas por segundo. Si yo lo pruebo, verán que se ve igual. Ahora, si yo le pongo un número menor, por ejemplo 10, quiere decir que está la tercera parte de lo que trae por defecto. Quiere decir que por segundo va a dar 10 vueltas en draw. Y vamos a comprobarlo, fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, en realidad son 10 números por segundo. Y puedo bajarle el tiempo. Puedo ponerle, por ejemplo, que dé una vuelta por segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Para qué me sirve cambiar los fotogramas, la velocidad de los fotogramas? Pues para dejar que mi animación corra a cierta velocidad. Entonces, este sería mi cuarto, a ver, déjenme pensar. Sería mi cuarto ejemplo, si no me equivoco. Bueno, ahora a continuación realizaremos un ejemplo que me permita dibujar en lo largo de la pantalla círculos, elipses, rectángulos y cuadrados de forma y color aleatorio. ¿Qué quiere decir aleatorio? Pues que puede tomar cualquier valor. Entonces voy a borrar esto de aquí, voy a dejar solamente el background le voy a poner 0 de background, color negro de fondo. Y voy a borrar esto y voy a dejar full screen nada más. Ok, ahora vamos a colocar un grosor de línea, un stroke weight de 10 píxeles. Como vamos a tener figuras, y quiero que se vean un poquito gruesecitas. Ahora, esas figuras las quiero que salgan de colores aleatorios. Bueno, en este caso, de hecho, el background no lo vamos a ocupar porque si dejamos el background, quiere decir que se va a ir viendo una sola figura a la vez. Y quiero que mi pantalla se llene de figuras. Entonces, no quiero que se vayan borrando. Entonces, por eso se lo voy a quitar. Y voy a utilizar la función fill, que como ustedes ya saben, permiten cambiar el color de las figuras en formato RGB o escala de grises. Pero voy a incorporar otro atributo que se conoce como, bueno, es a su vez una función, puede servir como atributo, pero en realidad hay funciones que pueden estar dentro de las funciones, una función dentro de una función. De hecho, hasta en Excel podíamos hacer eso. Entonces, vamos a colocar en la función random, me permite obtener un número aleatorio, como lo hacía la función aleatorio.entre en Excel. Me permite tener un número aleatorio que oscila entre un número menor y un número mayor, o límite inferior y límite superior. Entonces aquí lo voy a anotar, función que me permite obtener un número al azar comprendido entre un rango. En este caso va de 0 a 255. Recordemos que los colores RGB son 256 posibles, de 0 a 255. Entonces, el primer color, el color rojo, lo voy a poner que me arroje un número al azar de 0 a 255. Y lo mismo voy a hacer con el color verde y con el color azul. Si yo lo dejo solamente con random de 0 a 255, significa que tendría un color solamente en escala de grises. Yo aquí poniendo tres colores aleatorios, porque va a ir de 0 a 255. Por ejemplo, 50, 70 y 255. Eso me va a dar algún color. ¿Cuál? Pues no tengo idea. Ahora, voy a colocar mi función para hacer un círculo. Ya sabemos que la función es ellipse y esta función, los atributos que va a tener va a ser el centro en X, el centro en Y, el radio en X y el radio en Y. Si yo quiero, vamos a recordar, abrir el ejemplo. Por algo lo guardé. No lo quiero guardar. Archivo, abrir.
el que hice hace rato. Aquí está. Ok, ahora, si yo quiero que, vamos a pensar que el círculo funciona así. Yo tengo un punto en cualquier posición, en X y en Y, por ejemplo ahí. Y si yo quiero, se ve un poquito extraño, es que tiene el color de relleno. Ok, yo tengo un punto ahí en cualquier posición, por ejemplo aquí. Entonces, si yo quiero trazar en este caso, la coordenada sería width sobre 2 y height sobre 2. Pero podría ser cualquiera, 50,50, la que quieran. Y para trazar un círculo, pues tengo el radio, mismo radio en X y mismo radio en Y para trazar el círculo. Entonces, los atributos de elipse son el centro en X, el centro en y luego el valor del radio en X y el radio en Y. Entonces, si yo quiero primero ocupar un número aleatorio en X, acuérdense que es el color amarillo, entonces yo puedo, o sea, por ejemplo, en cualquier número entre esta línea, que puede ser, no sé, por ejemplo, aquí, 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 donde ustedes quieran, entonces, quiere decir que va a ser un número aleatorio que vaya entre 0 y width. Cualquier número aleatorio entre 0 y width me va a permitir posicionarme, poner un punto entre esa coordenada. Entonces tengo que poner un random que vaya entre 0 y width. Entre 0 y width. Ahora, si yo quiero tener, aguas con los paréntesis, no vayan a quitarme paréntesis porque va a estar mal. Ahora, si yo quiero poner un número aleatorio entre 0 y height, perdón, en el eje Y, ya les dije cómo, en el eje Y, pues quiere decir que va a ser un número que vaya un número al azar comprendido entre 0 y lo que es height, que eso corresponden al eje Y, que es el color rosa. Entonces, entre 0 y height vamos a tener pues cualquier número comprendido entre ese rango, pues va a estar adecuado. Entonces voy a proceder a poner la función que sería random ahora de 0 a height en cuanto a y. De 0 a height. De 0 a height. Ahora, como ya saben, bueno, por ejemplo, ya aquí un número al azar en el eje X, ¿no? Pues que aquí. Un número al azar en el eje Y, no, pues que aquí. Entonces ahí me pone el punto. Ahora, si yo quisiera una elipse de tamaño random, pues de igual manera tengo que tener establecido el de 0 a, bueno, de 1, porque por lo menos tiene que tener una dimensión de 1 a un número en X y de 1 a un número en Y, para ahora sí conformar lo que viene siendo mi óvalo o mi círculo, lo que yo quiera trazar. En este caso, pues como van a ser aleatorios, va a ser complicado que ambos números coincidan si son aleatorios. Entonces, quiere decir aquí que después de poner la posición random en X y en Y, tengo que poner ahora sí el radio en X aleatorio por medio de un random que vaya, por ejemplo, de 0 a 200. Y en Y, igual otro número random que vaya de 0 a 200. Puede que me salgan círculos, óvalos, perdón, que se vean así, óvalos que se vean así, óvalos que se vean muy delgados, óvalos que se vean muy grandes, muy gruesos, etc. Bueno, tampoco tan grandes porque los establecimos con radio de 200. Ahí me emocioné un poco. Vamos a comprobarlo con el botón de, aquí me falta un paréntesis. Lo que les digo que no hagan y yo lo hago. Ok, ahora vamos a probarlo. Y ahí está, ya se están poniendo mis óvalos. Algunos se ven circulares o casi circulares. Porque pues tiene sentido que en algún momento lleguen a coincidir ambas coordenadas. Entonces ya si yo quisiera otro color que inicie de fondo, lo voy a poner en setup, que es la configuración inicial, para que no se vayan a borrar mis círculos. Si yo lo pongo dentro de draw, pues ya sabemos que se van a ir sobreescribiendo. Entonces aquí le puedo poner, por ejemplo, 200,80,90,90
150. Ya va a iniciar con un color, pero sin embargo no se van a borrar mis círculos porque no se está haciendo cada vez que repite el fotograma. La función draw, la estructura draw, no está volviendo a dibujar el color de fondo. Ahora, si yo quisiera hacer un rectángulo, recordemos que el rectángulo tenemos primero el punto inicial, luego el valor en ancho. No voy a poner un nuevo. Tenemos para hacer un rectángulo el punto inicial, luego tenemos en X, Y, luego tenemos lo que queremos en ancho, por ejemplo hasta aquí, y lo que queremos en alto, por ejemplo aquí. Y ya lo único que hace es a completar esta línea, que a su vez esté a la misma distancia en ancho, y esta otra línea que está a la misma distancia en el alto, y así es como se conforma un rectángulo en Processing. Entonces, pues para no volver a escribir todo esto, este número pues es un número aleatorio entre la coordenada X y Y. Entonces voy a poner la función para el rectángulo que es rect, y voy a copiar esta primer parte, que ya sabemos que es un número aleatorio, una coordenada aleatoria. Y ahora tenemos un valor aleatorio para el ancho y un valor aleatorio para el alto. Y es lo mismo que hice aquí arriba, random de 0 a 200. Puedo a lo mejor ponerle de 0 a 100 o de 0 a 50 o de 0 a 400. Lo voy a dejar así, de 0 a 200, y el alto de 0 a 200. Entonces vamos a comprobarlo. Y ahí está, me está trazando puros rectángulos. En determinado momento me puede trazar cuadrados, como les dije, como en el caso de los óvalos, si en determinado momento se coinciden las medidas del random de 0 a 200 con este otro random de 0 a 200. Y si yo forzosamente quisiera utilizar que fuera un cuadrado o que fuera un círculo, voy a hacer uso de una variable. Esto es nuevo, esto no lo hemos hecho. Voy a crear aquí en la parte de afuera una variable global. Se llaman variables globales porque las variables las identifica tanto una estructura como otra. Si yo pongo una variable dentro de setup y la quiero utilizar en draw, no se puede porque draw no conoce lo que está dentro de setup. Como dice el dicho, imaginen, como dice el dicho, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, lo que pasa en setup se queda en setup, lo que pasa en draw se queda en draw. Entonces, quiere decir que si yo la pongo afuera, la va a reconocer tanto una función como otra. Por eso es útil el uso de variables globales, porque como su nombre lo dice, engloban las dos funciones. Entonces voy a poner una función, por ejemplo, que se llame medida. Medida igual. No la pongo con espacios porque si no estaría mal. Recuerden que el nombre, perdón, una función, no, una variable. Recuerden que las variables no tienen espacios. Y voy a poner que medida igual sea, no, nada más, medida igual, la voy a poner así. Medida igual termina en punto y coma, pero aquí me da error porque toda variable tiene que tener un tipo de dato. Un tipo de dato que me indica, por ejemplo, si es una variable entera, quiere decir que almacena una cajita que almacena puros números sin punto decimal. Una variable flotante, que quiere decir que es una cajita que almacena puros números con punto decimal. Una variable booleana que almacena valores entre 0 y 1. Una variable carácter que almacena letras, etc. Entonces, por ejemplo, yo quiero que mi variable medida igual, inicie en 0, entonces le voy a poner igual a 0. Y como es igual a 0, quiere decir que es una variable de tipo entero. Integer en inglés significa entero y se abrevia como int. Entonces, esto quiere decir que medida igual es una variable que yo creé de forma global, porque la reconocen ambas estructuras, que es igual a 0 y que es de tipo entero. Entonces, ahora sí voy a hacer un pequeño jueguito. Voy a hacer, ya sabemos que ¿cuál es la diferencia entre un rectángulo y un cuadrado? Pues que el cuadrado tiene sus medidas iguales en ancho y alto, mientras que el rectángulo las tiene diferentes. Entonces, si yo quiero trazar
cuadrados que sean de diferentes tamaños, tengo que hacer que las medidas aleatorias a su vez sean la misma. Y eso va a estar difícil porque la probabilidad de que si yo ponga random y random, que sea la misma, ya lo vimos, pues es casi, pues no nula, pero es muy difícil. Entonces, lo que vamos a hacer para que el 100% de las veces, nuestros cuadrados salgan de la misma, de diferente medida y sean cuadrados, sí, cuadrados, tenemos que definir una variable, que ya lo hice, medida igual, que sea a un número aleatorio, un número random. Entonces voy a ponerle que esa medida igual, así le puse a la variable, bueno, con una mayúscula, conservando la estructura de processing. No quiere decir que no le hubiera podido poner medida igual sin minúsculas, pero para que ustedes recuerden que cuando tenemos una función en processing, la segunda palabra está en mayúsculas. Entonces, medida igual, como les dije, pude haberla escrito así o pude haberle puesto cualquier otro nombre a mi variable. Yo le quise poner medida igual. Entonces, medida igual, le voy a poner que sea igual a una función random, a un número aleatorio entre 0 y 200. Entre 0 y 200. Recuerden que siempre termina en punto y coma. Medida igual random. Déjenme checar. Creo que no me deja. Ok. Creo que esta la tengo que poner de tipo flotante. A ver, déjenme checar. Sí. Es que random, a pesar de que, esto es un poco técnico, random, a pesar de que me arroja un número entre 0 y 200, internamente random es una función de tipo flotante, float, que quiere decir que es una función que arroja un número decimal. Aunque no se vea, aunque solo veamos 0, 50, 30, pero en realidad es una función flotante. Entonces yo no puedo decir que medida igual guarde un valor flotante porque le había puesto que era entero. Entonces ustedes no pueden, por ejemplo, guardar, no sé, déjenme pensar. Imagínense que ustedes tienen un recipiente de azúcar y un recipiente de sal. O sea, el recipiente de azúcar está destinado para el azúcar. En teoría, sí se puede, pero no debe. En programación sí, definitivamente no se puede. No podemos meter el azúcar en el recipiente de sal, ni la sal en el recipiente del azúcar. Deben de ser igual, en este caso, de tipo flotante o de tipo azúcar, si lo que estamos vaciando es azúcar. En este caso, teníamos un entero y queríamos guardarle un flotante al entero, queríamos guardarle un valor con punto decimal, donde no hay punto decimal, pues no, nos dio error. Entonces ya poniéndole float, el float, a pesar de que trabaja con decimales, inclusive los números como 50, 70, números cerrados también entran dentro de la parte flotante. No es el caso de un entero. Un entero nunca va a poder guardar un 9.5, por ejemplo. Entonces, en este caso, bueno, aquí ya puse que la medida igual sea igual a, medida igual sea una variable que almacene un valor aleatorio entre 0 y 200. Sabiendo esto, pues ya puedo trabajar con elipse, con la elipse para formar un círculo, por ejemplo. Aquí lo voy a poner en la parte de abajo y lo voy a poner en comentarios, que esto forma una elipse. Y esto quiero que forme un círculo. Y sabemos que lo que diferencia a un círculo a una elipse de un círculo es que la elipse, su radio en X y su radio en Y son diferentes, mientras que el círculo, su radio en X y su radio en Y van a ser iguales. Entonces, lo que voy a hacer aquí nada más es, en lugar de ponerle random, le voy a poner medida igual. La variable medida igual me va a almacenar un número aleatorio entre 0 y 200. Y aquí esta misma medida, por ejemplo, que sea el número 50, pues aquí también que sea ese número, el número 50. Que si es el número 80, pues que sea el número 80. Que si es el número 189, pues que sea el número 189. Y vamos a probarlo. Vamos a comprobar. Y ahí ya se alcanza a ver, tengo demasiadas figuras. Voy a dejarlo solamente con, voy a quitar el elipse para que veamos que se forman puros círculos. Y, puros círculos. Ya vieron, círculos y rectángulos. Ya no son elipses, ya son puros círculos. Ahora, ¿cómo funcionaría en el caso del rectángulo?
lo voy a copiar todo esto. En el caso del rectángulo, pues de igual manera, voy a tener solamente dos valores iguales en los últimos dos argumentos, que en este caso sería medida igual y aquí sería medida igual. ¿Qué pasa si yo le pongo, bueno, ahorita les digo, si yo le pongo un número en lugar de medida igual a random? Sí me va a hacer cuadrados o me van a hacer círculos, pero siempre van a ser del mismo tamaño. Entonces yo por eso lo puse con un valor aleatorio para que fueran diferentes medidas de los cuadrados o diferentes medidas de los círculos y no fuera una medida ahí estática. Fíjense, ahí ya se ven los cuadrados, pero se ven cuadrados chiquitos, cuadrados medianos, cuadrados grandes. Y bueno, este sería mi ejemplo número 5. Ahora vamos con el ejemplo número 6, el penúltimo. En el penúltimo ejemplo vamos a jugar un poquito con las variables, recordando este tema. Entonces voy a borrar lo que es void, todo lo de void raw, voy a borrar todo lo de void setup y voy a borrar la variable global medida igual de tipo flotante. Ahora voy a declarar una variable global de tipo entero que se llame tamaño. No sé si me dé error por la ñ. Ahora vamos a ver, tamaño igual a, y lo voy a establecer, por ejemplo, en 500. Si no, no me dio error. Es que me causa ruido ver una variable con la letra ñ, pero bueno. Ok, tamaño, déjenme ver si no me dio error. Sí, sí me da error. En realidad no puede ser, no puede haber ñes. Entonces, tamaño, le voy a poner tamaño 500. Y ahora en setup le voy a poner una pantalla de, por ejemplo, 800 por 800. Y aquí en raw voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar un elipse. Y recuerden que el primer valor es la coordenada en X y la coordenada en Y. Por ejemplo, 100,100. Y luego aquí voy a poner que el tamaño sea size, no, le puse tamaño. Tamaño, tamaño. O sea, va a ser un círculo, una elipse de tamaño 500 por 500, o sea, un círculo. Ahí está. Ahora, si yo quiero que permanece estático a pesar de estar en raw, yo voy a hacer que este tamaño se reduzca. Y para reducirse, pues voy a utilizar voy a hacer una resta a tamaño. Por ejemplo, si yo le pongo que el tamaño se vaya disminuyendo, quiere decir que el tamaño va a ser igual al tamaño menos 1. O sea, tamaño 500 menos 1, 499 menos 1, 498 menos 1, 497. Y así sucesivamente. Ahora fijémonos que también podemos colocar la función así, tamaño igual a tamaño menos 1, pero de otra manera más bonita, más elegante de poner el tamaño menos 1, que es ponerle tamaño menos menos. O sea, la variable y el signo de menos menos, lo que indica que se va a restar cada vez una sola unidad. Menos menos indica menos 1. Si yo lo pruebo, me hace lo mismo. Ambas son correctas, las que más les gusten pueden utilizar. Ahora fíjense qué es lo que pasa. Va a llegar a 0 y luego va incrementándose. ¿Por qué sucede eso? Y se va a incrementar hasta llegar al infinito. Bueno, en realidad va a llegar un punto en el que mi pantalla se vea completamente blanca y ya no haya cambio. ¿Por qué sucede eso? Porque, recordemos, va a 500, 499, 498, llega a 0, menos 1, menos 2, menos 3, y como no hay tamaños negativos, entonces los considera como positivos. No hay radio en X y radio en Y negativo, lo considera como con el valor absoluto. Por eso, ya que toma los números negativos, se va a ir creciendo hasta el infinito. Y yo aquí puedo poner otras dos elipses más en otras posiciones para jugar un poquito con la visualización. Elipse en vez de 100,100 en la coordenada 400,300, por ejemplo, está en la coordenada 350,400. Y vamos a visualizar. Ahí está, ya se va haciendo hacia abajo.
llega hasta el final, se hace chiquito y vuelve a crecer hasta llegar al infinito. Si yo le pusiera un background, pues ya no se vería tan padre, ya solamente se verían círculos de diferentes tamaños, pero vamos a ver cómo se ve. Background 0. Ahí está, se va viendo que los círculos se van haciendo pequeños o que se van haciendo grandes. Pero bueno, cualquiera de las dos maneras, como quieran dejarlo, está correcto. Y nuestro séptimo y último ejemplo. Vamos a hacer, ahora ya vimos cómo jugar con el tamaño. Ahora vamos a jugar con el movimiento. Entonces aquí voy a crear una variable que le voy a poner movimiento y que va a iniciar en 0. Esta primer práctica me va a servir para que yo pueda, voy a dejar una elipse, para que yo pueda moverme por todo lo largo de mover un círculo por todo lo ancho de la pantalla. Entonces voy a iniciar teniendo un movimiento que inicie en 0, o sea, inicie, digamos que en una posición pegada a uno de los extremos, y posteriormente voy a hacer que ese movimiento vaya incrementándose en una posición. Movimiento más. Lo voy a poner así, como les dije, es más elegante. Y esto es exactamente lo mismo que si tuviera movimiento es igual a movimiento más 1. ¿Por qué repito la variable movimiento? Porque si yo no la pongo, si yo solamente pongo más 1 o algo así, pues no sabría a qué le estoy almacenando a qué le estoy aumentando 1. Y tampoco puedo dejar el movimiento porque sí se va sumando movimiento 1, pero no se va autoguardando, entonces siempre va a ser la misma posición. Entonces sí es necesario que la vayamos autoguardando. Ahora, aquí ya sabemos que este valor corresponde al centro en X y el centro en Y. Si yo quiero moverlo en X, pues entonces voy a cambiar el primer valor. Si yo quiero moverlo en Y, pues voy a cambiar el segundo argumento. Entonces aquí voy a ponerle movimiento. Movimiento, voy a ponerlo que en el eje Y esté, por ejemplo, la coordenada 250. Y aquí en los valores de la dimensión, pues ahí lo puedo poner el valor que sea. No me está esta práctica no me importa ni poquito lo que viene siendo el tamaño del elipse del círculo, sino el movimiento. Y ahí está, ya está haciendo ese movimiento. Es que está dejando un rastro, claro, pero como tenemos un background 0, pues entonces no se alcanza a visualizar ese rastro que se va conservando. Ahora, así va a irse incrementando hasta que llegue al infinito. Si yo quiero, bueno, no al infinito, hasta que mi memoria RAM lo dé, pero si yo quiero que se regrese cuando llegue al final, pues tengo que tener una condición que se llama, pues es una if-else, como ya lo habíamos visto, un sí, sí, no, cuando vimos Paint. Entonces, sí, paréntesis, esa es la estructura de una condición, sí, paréntesis, y entre llaves vamos a tener lo que contiene la condición simple, sí. Entonces, sí, mi movimiento ya llegó al último valor de la pantalla, que en este caso en X es 800. Si mi movimiento ya llegó hasta 800 píxeles, quiere decir que aquí me faltó un igual, porque es igual, igual. Acuérdense que dentro de un if tenemos la variable, el signo de comparación, menor, mayor, igual, igual o diferente. Y en este caso, ¿a qué es igual? Pues a 800. Si el movimiento ya llegó hasta el final, entonces regrésate. Quiere decir que vuelve a donde iniciaste, que es cuando valías 0. Movimiento igual a 0. Y vamos a visualizarlo para que vean cómo ahora ya no se va a ir mi círculo, se va a regresar a donde inició de forma cíclica. Ahí está. Ahora,
Este sería el séptimo ejercicio. Por cada ejercicio, los que estén trabajando, los que estén trabajando en computadora, su respectivo código en un documento con su visualización. Una captura de pantalla o foto de código y visualización por ejemplo. En total son 7 ejemplos. Y finalmente, los 2 ejercicios, también los que estén trabajando por computadora, los incorporan al documento con su respectivo código y su visualización. Por último, les voy a explicar en qué consisten los ejercicios. En una pantalla completa, vamos a suponer que esta es su pantalla en full screen. Entonces quiero que tracen líneas, no importa el grosor, no importa el color, quiero que tracen líneas que vayan de un extremo a extremo, diagonal a diagonal. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, obviamente por medio de una función line, pero aquí la clave va a ser que necesitan la función random. En este caso, pues este extremo de la línea no va a cambiar en el eje X, siempre va a conservarse en 0, mientras que en el eje Y va a ser un random que vaya, obviamente, de 0 a height, que es el ancho de la pantalla. Y en este otro caso, pues ahora sí cambió el valor en X, ya llegamos al extremo width y nuevamente vamos a tener valores aleatorios entre 0 y height para el eje Y. Ahora, para los que les gusten los retos, no va a ser obligatorio, pero les voy a solicitar, bueno, no es obligatorio, como les dije, solamente es opcional si quieren hacerlo así. Van a realizar líneas de forma horizontal, también en este mismo ejercicio. Va a llegar un punto en el que su pantalla se llene por completo. Este no es obligatorio, no tiene un valor extra, solamente es para los que son curiosos. Solamente es para los que son curiosos y quieren pues resolver este reto. ¿Cómo se hace? Pues se necesita tener una variable que, como lo hicimos en el caso de los círculos y de los cuadrados, pues una misma variable para que en el caso del eje Y siempre sea la misma, para que se vean las líneas rectas. Este es el primer ejercicio con un valor de 1 punto y el segundo ejercicio, nosotros tenemos, ya vimos lo del círculo, que es este de aquí. Ya tenemos un círculo que vaya de izquierda a derecha. Ahora quiero que vaya un círculo de derecha a izquierda y un cuadrado que vaya de abajo a arriba y de arriba a abajo. De arriba a abajo y de abajo a arriba. Si ustedes también son curiosos y les gustó todo esto de la programación, pueden intentar hacer que tanto los 2 círculos como los 2 cuadrados no se crucen entre sí. ¿Cómo lo van a hacer? Pues nada más cuidando el tamaño de los círculos y cuadrados y la posición de cada uno. Que tengan un excelente día, chicos. Bye.